buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a ver ahora en este video cómo calcular cuando tenemos en un triángulo rectángulo, conocemos uno de sus lados y el ángulo, cómo calcular los otros dos lados, utilizando lo que ya explicamos en el video anterior, que era que el seno de alfa o SOR, CARTOA, si se acuerdan. Primero lo que hacemos es reconocer los lados. Esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. ¿Sí? Eso ya lo vimos en el video anterior, cómo se hace para reconocer cada uno de esos lados. Y habíamos visto que el seno de alfa es igual a, si se quieren acordar, pueden hacerlo escribiendo SOR, CAR y TOA, que esas tres palabras servían como referencia para deducir que el seno de alfa, la S es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La R era la hipotenusa. Como el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente, como es que la tangente de alfa es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora, teniendo esta información, estos datos, estas ecuaciones que ya conocemos, y esto de acá, vamos a ver cómo podemos hacer para calcular cuánto vale y cuánto vale x. Bueno, lo primero que me fijo es, meto estos datos en estas ecuaciones. Comienzo. Entonces, primero tengo que el seno de 35, porque recuerden que alfa es 35, acá está, esto es alfa, es el ángulo que nos dieron. El seno de 35 es el cateto opuesto 10 sobre cateto adyacente x, perdón, sobre la hipotenusa que está acá, sería y. Esa es la primera ecuación. Listo. Vamos con la segunda, coseno de alfa. El coseno de alfa, es decir, el coseno de 35, luego con colores distintos para que después lo podamos diferenciar. Es el cateto adyacente x, cateto adyacente x sobre h, que es hipotenusa. Bien. Desde ya vamos viendo que esta ecuación no nos va a servir porque tenemos dos incógnitas, ¿sí? Y al tener dos incógnitas no podemos despejar una para poder saber cuánto vale. Vamos con la tercera. Vamos a usar este color. Vamos a usar este, que es la tangente de 35. Recuerden que el coseno de 35, el seno de 35 y la tangente de 35 lo pueden calcular, hacer con la calculadora sin problema, ¿sí? Que esto le da un número. Ahora vamos a averiguar qué número. Luego la tangente de 35, es decir, tangente de alfa es cateto opuesto 10, porque cateto opuesto vale 10, acá está, cateto opuesto 10, sobre cateto adyacente que vale x. Bueno, habíamos visto, primero vamos a descartar esta ecuación que no nos sirve. Vamos a tacharla, no nos sirve porque tenemos dos incógnitas, nos quedan estas dos. Y estas sí nos sirven, ¿por qué? Calculamos acá, primero el seno de 35. El seno de 35 nos da 0,57. Si lo hacemos en la calculadora, da 0,57. Nos queda igual a 10 sobre y. De acá tranquilamente podemos deducir y pasa multiplicando y por 0,57 igual a 10. De acá ahora 0,57 pasa dividiendo y nos queda igual a 10 dividido 0,57. Y de acá y nos queda, si hacemos 10 dividido 0,57, nos queda 17,54. Que es el valor de la hipotenusa en este caso. Y así ya tenemos encontramos el primer lado. En este caso es 0,54. Vamos a escribirlo acá, así ya nos queda como información, perdón, 17,54. 17,54. Bien. Ahora, vamos con este de acá. ¿Sí? Ponemos y hacemos el cálculo de la tangente de 35 en la calculadora. Y eso nos da 0,7. Esto es igual a 10 sobre x. X está dividiendo, pasa multiplicando. Y esto nos queda x por 0,7.
igual a 10. Y ahora 0,7 que está multiplicando pasa para el otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces x nos queda igual a 10 dividido 0,7. Y así encontramos que el valor de x, es igual a 14,28. 14,28. Lo encuadramos. Ahí quedó. Lo marcamos acá. Esto nos queda 14. Perdón. Ese vale 10. Es este de acá. 14,28. Listo. Ahora tenemos un lado, tenemos otro lado y tenemos cada uno de los lados. Y el ejercicio nos pide que no solo calcular los lados, sino calcular el perímetro y calcular la base o la superficie, mejor dicho, del área o la superficie de este triángulo. Entonces para eso voy a venir por acá, voy a pasar en limpio los datos que nos quedaron acá. Nos quedaron un triángulo rectángulo, ¿sí? Que este lado vale 10, que este lado vale 17,54, que este lado vale 14,28 y que este ángulo vale 35 grados. Ahora, ¿cómo calculamos el perímetro? Vamos a escribirlo, dejarlo acá, ahí está. ¿Cómo calculamos el perímetro? El perímetro. Vamos a poner el perímetro de un triángulo. Acuérdense que es el primer lado más el segundo lado. Acuérdense que el perímetro es la suma de los lados, ¿sí? Así que este sería muy sencillo. Solamente tengo que sumar 10 más 14,28 más 17,54. Y esto me da un total. Si lo hacemos en la calculadora lo pueden hacer tranquilamente. O si no lo hacen, el cálculo nos da 41,82. Y ya tenemos que el perímetro del triángulo nos da 41,82. ¿Cómo es ahora el área? El área del triángulo. El área en este caso para un triángulo rectángulo sería base por altura sobre 2, que es lo mismo que 10, perdón, la base es 14,28. 14,28 por la altura que es 10 dividido 2. ¿Sí? Y ahora hacemos el cálculo. 14,28 por 10 dividido 2 y nos queda 71,4. Más o menos redondeando. ¿Sí? Ahí está. Terminó. Recuerden igual, ¿sí? Que si esto está en centímetros y esto también está en centímetros y esto también está en centímetros, esto es base por altura, lo vamos a escribir bien, ¿sí? Para que ustedes vean, voy a borrar esto para que tengan esto en cuenta. La base es 14,28 centímetros por la altura que es 10 centímetros. Entonces cuando yo calculo 14,28 por 10, ¿sí? Que después divido eso por 2, el número me queda 71,4, pero cuando hago centímetros por centímetros me queda centímetros cuadrados. ¿Sí? El área o la superficie siempre se expresa en centímetros o metros o milímetros o lo que ustedes quieran, pero al cuadrado. ¿Sí? Queda elevado al cuadrado y viene de acá. Así que cuando multiplicamos la base por la altura, multiplicamos también sus unidades, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Y ahí terminó el ejercicio. Bueno, espero que se entienda. Con esto pueden hacer todos los ejercicios de la parte del ejercicio 4, del trabajo práctico 4. Les mando un gran saludo, que sigan bien.